Hola a todos, les habla Shiro Sensei y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión desarrollaré la parte de estadística del curso de aritmética de problemas selectos. Empecemos. Dado el siguiente cuadro estadístico, hay A más B más C si los intervalos de clase tienen ancho común. Entonces aquí, como vemos, del 20 al 32 hay 3 intervalos, por lo tanto el ancho de clase será 32 menos 20 entre 3, lo cual nos da 4. Con este dato podremos completar cada uno de los intervalos. Para hallar A, si bien sabemos que la marca de clase es el punto medio del intervalo, por lo tanto A será igual a 26. Y lo mismo hacemos para toda la columna. Ahora trabajaremos con las frecuencias relativas y absolutas. Si aquí es 20 para el primer intervalo, la frecuencia absoluta también es 20. La frecuencia absoluta acumulada para el segundo intervalo será 20 más 30, 50. Ahora, para la frecuencia relativa del último intervalo siempre es 1 o 100%. Y para que dé 1 y aquí es 0,7, aquí debe ser 0,30. De donde concluimos que si el 30% es 60, el 100% es 200. Con este dato ya podremos llenar toda la tabla. 20 entre 200 es 10%, 30 entre 200 es 15%, el 20% de 200 es 40, y C es la frecuencia absoluta del tercer intervalo, que será 50 más 40, 90. La frecuencia absoluta acumulada para el cuarto intervalo será 200 menos 60, 140, con lo cual podremos hallar B, que es 140 menos 90, 50. Y antes de hallar lo que nos piden, vamos a completar toda la tabla. Si aquí es 0,10 para el primer intervalo, también es 0,10 para el acumulado. Aquí es la suma, sería 0,25 más 0,20, 0,45, y para que dé 0,7 debe ser 0,25. Y tenemos toda la tabla completa. Ahora sí hallaremos los que nos piden. A más B más C es igual a 166. Clave C. Siguiente pregunta. A continuación se presentan datos recopilados sobre el número de tardanzas de cada uno de los 40 trabajadores que tiene una fábrica durante el mes de noviembre. Aquí lo tenemos. Nos piden A, según la regla de Sturges, calcule cuántos intervalos de clase se emplearon y qué ancho se escogerá. Calcule cuántos trabajadores tienen menos de 10 tardanzas e indique qué tanto por ciento es. Entonces aquí tenemos todos los datos desordenados, por lo tanto los vamos a ordenar. Ahora sí, con la regla de Sturges para la pregunta A, sabemos que el número de intervalos será igual a 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos, siendo n, aquí tenemos 10 columnas por 4 filas, son 40 datos, reemplazando nos dará aproximadamente 6 intervalos de clase. Y esa es la respuesta para la pregunta A. Luego nos piden cuántos trabajadores tienen menos de 10 tardanzas y qué tanto por ciento representa. Como podremos observar aquí, solamente 2 son de 10 a más. Por lo tanto, lo que queda es 38 trabajadores. Por lo tanto, el porcentaje será 38 entre 40 por 100%, lo cual nos da 95%. Clave E. Siguiente pregunta. Sea la siguiente distribución, aquí tenemos la tabla, si además h3 menos h1 es 0,34, calcular x3 más f4. Esta tabla la empezamos resolviendo con el ancho de clase. Tenemos 13 y 37 y 4 intervalos entre ellos, por lo cual el ancho de clase será 37 menos 13 entre 4. Siendo el ancho de clase 6. Con eso podremos completar cada intervalo. Y asimismo completaremos el punto medio de ello, que es la marca de clase, en donde x3 será 28. Ahora trabajaremos con las frecuencias. Como sabemos bien, la frecuencia relativa acumulada del último intervalo siempre será 1. Por lo tanto, para 0,9 debe sumar 0,1. También sabemos que la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. h1 más 0,3 más h3 más 0,1 debe dar 1, lo cual la suma de h1 y h3 será 0,6. Pero por dato, h3 menos h1 es 0,34. Sistema de ecuaciones de dos incógnitas, y tendremos h1 0,13 y h3 0,47. Lo ubicamos en la tabla y completamos las frecuencias relativas acumuladas. 0,13, aquí también 0,13, y la suma será 0,43. Y para completar la columna de frecuencia absoluta, buscaremos una relación con la frecuencia relativa, la cual es de 1 a 3. Si es 0,3, aquí será 90, si es 0,47, aquí será 141, y si es 0,1, aquí será 30, donde nos piden f4, el cual es 30. Finalmente, x3 más f4 será 58. Clave E. Siguiente pregunta. En el siguiente histograma nos muestra los resultados de la encuesta. Aquí tenemos nuestro histograma. Calcule A más B más C más la media si la distribución se realiza en intervalos de igual ancho de clase. Hay dos intervalos, por lo tanto el ancho de clase será 17 menos 9 entre 2, lo que nos da 4. Por lo tanto A será 5, B será 13 y C será 21. Ahora tenemos que hallar la media de este histograma. Hacemos una tabla para poder acomodar nuestros datos. Tenemos nuestros intervalos. La marca de clase siempre es el punto medio de los intervalos. La frecuencia absoluta
están dadas en el histograma, y para hallar la media sabemos que es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre la suma de las frecuencias absolutas, la cual es 21. Ahora multiplicamos marca de clase por frecuencia absoluta, lo sumamos y la media será la división entre ellos, lo cual nos da 12,71. Por lo tanto, A más B más C más la media será igual a 51,71, clave B. Siguiente pregunta. En el curso de electromagnetismo se tienen las notas de los alumnos distribuidos según el siguiente histograma. Tenemos el histograma y nos piden entonces la nota promedio del curso es. Para hallar la media hacemos la misma tabla que hicimos en el problema anterior. La marca de clase ya las tenemos, aquí está, que es el punto medio de cada intervalo. Los colocamos en la tabla, luego la frecuencia absoluta también están dadas en el histograma, lo colocamos, hallamos su suma, luego multiplicamos marca de clase por frecuencia absoluta, lo sumamos y finalmente el promedio será la división entre ambas, lo cual nos dará 12, clave B. Siguiente pregunta. En una encuesta realizada a 109 familias sobre el número de hijos, se obtuvo la siguiente información. Tenemos los datos y nos piden calcular el número de familias que poseen de 3 a 11 hijos. Como número de hijos es una variable discreta, se tomará solamente los números enteros. Por lo tanto, de 2 a 5, para el segundo intervalo que hay 33 familias, en ese intervalo solamente estarán los números enteros 2, 3 y 4, y repartidos equitativamente será 11, 11 y 11. El segundo intervalo está completo, de 5 cerrado a 9 abierto, hay 24 familias, y finalmente de 9 a 14, donde está el número 11, toma del 9 al 14. Por lo tanto tendremos aquí del 9 hasta el 14, hay 6 valores, y repartidos equitativamente tenemos 2 familias para cada uno. Por lo tanto, desde 3 a 11 hijos serán los valores que estamos encerrando, los cuales sumados nos darán 52. Clave A. Siguiente pregunta. En el siguiente diagrama de barras se muestran los gastos realizados por un grupo de personas. ¿Cuántas personas gastan desde 192 hasta 280? Vamos a resolver esto mediante proporciones. 192 está en el primer intervalo, de 180 y 210, en donde su frecuencia absoluta es 20. Nosotros queremos es a partir de 192. Por lo tanto hacemos proporción. 20 es a 30, la diferencia, como A es a 18. Por lo tanto A nos sale 12. Luego 280 está en el último intervalo. Por lo tanto, lo que está entre ellos, de 210 a 270, lo sumamos. Sería 30 más 16, 46. El 280 está en el último intervalo, lo colocamos. Todo el intervalo nos dice la frecuencia absoluta es 24. Proporciones, 24 es a 30, que es el ancho de clase, como B es a 10, que es la diferencia. Por lo tanto, B sale 8. Finalmente son todos los intervalos, 12 más 46 más 8 y nos da 66. Clave D. Siguiente pregunta. Si el siguiente cuadro de distribución es simétrico, calcule la moda. Entonces aquí vemos 20 y 36, por lo tanto el ancho de clase será 36 menos 20 entre 2, 8. Con ese dato completamos todos los intervalos, y como nos dice que el cuadro de distribución es simétrico, si el primero es 12, el último también es 12. Si aquí es 0,15, aquí también 0,15, con lo cual podremos resolver toda esta tabla. Si aquí es 12 y aquí es 60, la frecuencia acumulada anterior es 48. La frecuencia acumulada para el primer intervalo siempre es la misma, la cual es 12. Y como sabemos, 12 entre 60 es la quinta parte, es decir, 0,20. Y la frecuencia relativa, como esta distribución es simétrica, el intervalo también es 0,20. Y como todo debe sumar 100%, es decir, 1, aquí será 0,3. Con estos porcentajes podremos hallar cada una de las frecuencias absolutas. El 15% de 60 es 9. Como es simétrico, este intervalo también será 9. Y finalmente, el 30% de 60 es 18. Completamos las frecuencias acumuladas y 21 más 18, 39. Con la tabla completa es más que suficiente para poder calcular la moda. Hay varias formas de calcularla, lo haremos por mediante la fórmula. La moda es igual al límite inferior del intervalo modal, el cual es el intervalo el que tiene la mayor frecuencia, es decir, este intervalo, donde su límite inferior será 36. Luego el ancho de ese intervalo modal, como sabemos todos los intervalos tienen el mismo ancho, por lo tanto es 8. D1 es la diferencia entre el intervalo modal y el predecesor, sería 18 menos 9, 9. D2 es la diferencia entre el intervalo modal y el intervalo siguiente, el cual será 9 también. Reemplazando los datos finalmente tendremos 40. Clave B. Siguiente pregunta. En una fábrica de tornillos todos los días se toma una muestra aleatoria de 60 tornillos y se anota la cantidad de defectuosos. La siguiente tabla muestra la distribución para 39 días. Tenemos número de defectuosos por intervalos y número de días. El primer dato que nos dan es en 9 días se encontraron menos de 3 defectuosos.
En 19 días se encontraron no menos de 8 defectuosos. ¿En cuántos días se observaron no más de 19 defectuosos, pero sí más de 12? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el número de defectuosos y el número de días son variables discretas, por lo tanto lo hallaremos de esa forma, mediante proporciones. Para el primer dato, en 9 días se encontraron menos de 3 defectuosos, por lo tanto está en el primer intervalo, de 0 a 5. Tenemos aquí nuestro intervalo, menos de 3 quiere decir de 0 a 2. Como 0 a 5 hay A días, de 0 a 2 hay 9 días, por lo tanto por regla de 3, A es a 6, que son 6 valores, como 9 es a 3, donde A será igual a 18. Ahora para el segundo dato, en 19 días se encontraron no menos de 8 defectuosos, es decir, todo es a partir de 8. Tenemos aquí nuestro intervalo de 6 a 11, es decir, de 8 vamos a contar hacia adelante. Según el cuadro, hay B días entre 6 y 11, y nosotros queremos hallar entre 8 y 11, el cual le asignaremos una letra P. Por lo tanto, mediante regla de 3, B es de 6 a 11 y P será de 8 a 11. Despejando P tendremos 2 B tercios. Nos dicen que son 19 días para no menos de 8 defectuosos. Por lo tanto, desde 8 hacia adelante será 19 días. Es decir, P más C más 3 todos los días será igual a 19. Reemplazando P, tendremos 2B tercios más C es igual a 16. Pero también sabemos que A más B más C más 3 es igual a 39 días. Y A ya lo hemos hallado, que es 18. Por lo tanto, B más C es igual a 18. Sistema de ecuaciones de dos incógnitas, B es igual a 6 y C es igual a 12. Con estos datos podremos hallar lo que nos piden. ¿En cuántos días observaron no más de 19, pero sí más de 12? Es decir, nos piden hallar entre 13 y 19. Para el tercer intervalo, que es de 12 a 17, hay C días, que es 12. Y para el último intervalo, de 18 a 23, hay 3 días. Nosotros queremos hallar de 13 a 19, es decir, de 13 a 17 más de 18 a 19. Hacemos regla 3 simple para ambos casos. 12 es a 6 como M es a 5, donde M es igual a 10. Y para N, 3 es a 6 como N es a 2 valores, donde N es igual a 1. Finalmente, M más N es igual a 11. Clave A. Siguiente pregunta. Completa el siguiente cuadro si tiene ancho de clase común. Calcule la media de A más B más C y D. Tenemos aquí nuestro intervalo de clase y vemos que nuestro ancho es 50 menos 30, 20. Donde nos damos cuenta que en el tercer intervalo será 70 y 90, es decir, C es igual a 70. Completamos los demás intervalos y podremos hallar B, el cual es el marca de clase, es decir, el punto medio del segundo intervalo, el cual es 60. Completamos los demás marcas de clase y ahora trabajaremos con frecuencias. Para hallar A sabemos que es el 20% de 50, por lo tanto A es igual a 10. Para hallar D, la frecuencia relativa acumulada del último intervalo siempre será 1. Por lo tanto D será igual a 1 menos 0,9, 0,10. Y ahora vamos a rellenar toda la tabla. El 10% es 5 y para que dé 50 aquí debe ser 15. 15 entre 50 es 0,3 y 20 entre 50 es 0,4. Completamos las acumuladas, 0,20, aquí también 0,20 y finalmente aquí es 0,60. Ahora sí hallaremos lo que nos piden, A más B más C más D entre 4, lo cual nos dará 35,025. Clave D. Gracias por ver el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, Shiropi Sensei, y si necesitas asesorías puedes escribirme a este WhatsApp por un precio módico. Nos vemos en la parte 2.